Sí. Bueno, muy buenas tardes. A mí me parece que nos conocemos todos, pero aunque me han visto ustedes desfilar constantemente por aquí, yo no esperaba tener que intervenir hasta el segundo cuatrimestre, pero las cosas se han planteado así y aquí estamos, ¿vale? Yo soy Miguel Ángel García Mercado y lo más importante, que soy vocal de formación de la Hermandad del Descendimiento y casi tan importante como eso, sino más, que soy padre de 7 hijos y abuelo, y que soy el director de estudio del seminario, ¿vale? Bueno, el padre Iván no podía ocuparse de las clases que le faltaban del segundo cuatrimestre y dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto que además encaja muy bien en el objetivo de la eclesiología, porque no se trata solo de analizar de forma teórica lo que es la Iglesia, sino de ver un poquito cómo la Iglesia se ha ido manifestando y cómo ha ido respondiendo a los problemas en la historia, Vamos a ver estos apartados. Hoy, nacimiento de la Iglesia, la llegada de los gentiles, las persecuciones en el Imperio Romano, el crecimiento de las herejías, los padres de la Iglesia, las grandes herejías y los grandes concilios y el hundimiento del Imperio Romano, con el que termina la Edad Antigua, para ya dar paso la semana que viene a la Edad Media. Bueno, el nacimiento de la Iglesia, La Iglesia ha vivido siempre en una paradoja constante de traición y de martirio, de corrupción y de bendita pobreza, de pecado y de santidad, No hay una época dorada a la que volver. La predicación evangélica siempre mira hacia adelante, hacia el Señor que vuelve. Y el tiempo de la Iglesia, no lo podemos olvidar, es el tiempo del trigo y de la cizaña, donde están mezclados porque no se vaya a perder algo por el camino. Bueno, Jesús dejó a unos pocos, poco más de 500. Si recordáis, cuando San Pablo nos habla de la resurrección del Señor y va citando a los testigos, pues dice, se apareció primero a Cefas, luego a los demás apóstoles, luego a 500 hermanos que todavía están vivos, a los que podéis acudir, para comprobar que lo que estoy contando es verdad. Y luego se apareció a mí como un abortivo, ¿vale? Porque fui el perseguidor de la Iglesia de Cristo. Por lo cual, sumando esto, no debía haber muchos más cristianos. Quedaron esperando el misterio consolador de la vuelta del Señor, pero tenían a María. Tenían a María, ella que solo aparece al principio de los Hechos de los Apóstoles, que solo había aparecido al principio de la vida de Jesús, reaparece en el Calvario para desaparecer de la Escritura con una frase que resume toda la vida de María. Ellos perseveraban en la oración y en la fracción del pan con María, voy a bajarme a mí mismo, perdón, con María, la madre de Jesús. ¿Vale? La Iglesia surge en un momento muy concreto, San Pablo habla de la plenitud de los tiempos. Y es la plenitud de los tiempos, no lo olvidemos, en muchos sentidos. Hay dos factores culturales importantísimos, que sin ellos la predicación evangélica, la rapidísima expansión por todo el Mediterráneo, no se habría producido con tanta facilidad. El primero es la revolución cultural que va a suponer el helenismo, en la que se llega a una especie de acuerdo de tener una lengua común. Esa lengua común es una versión del griego, una versión que no es una versión culta, que se llama koiné, pero que todas las personas del entorno del Mediterráneo van a hablar. Y el Nuevo Testamento va a estar escrito en koiné, y por tanto va a ser muy fácil esa distribución. No es el mare magnum de lenguas donde cada uno habla una lengua distinta. El segundo hecho fundamental son las vías creadas por el Imperio Romano. El Imperio Romano se extiende, la única manera de consolidar su poder, lo vamos a ver enseguida, son dos elementos. El culto al emperador, que todos deben aceptar,
Al Imperio Romano le da exactamente igual lo que uno piense, siempre y cuando acepte el culto al emperador. Y en segundo lugar, la presencia de las legiones. Pero claro, las legiones, los legionarios eran extraordinarios, ¿eh? Podían ir a 10 kilómetros por hora. O sea, pensemos, y gente cubierta de material, ¿eh? Pensemos que nosotros, bueno, yo no, pero alguno de los presentes en sus mejores momentos va a 6 kilómetros por hora andando. O sea, que ir a 10 kilómetros por hora a toda velocidad, pero claro, las legiones están donde están. Entonces hay que crear vías para poder ir de un sitio a otro cuando se les necesite. Que se levanta alguien en Partia, la legión llega. Por ejemplo, en el año 70, ¿verdad?, cuando al gobernador de Jerusalén se le ocurre vender las ropas del sumo sacerdote para pagar los impuestos, los judíos se levantan. La cohorte, la legión no está allí, la legión está en Cesarea la Marítima, mucho más arriba. Y entonces se desplaza. Esas vías, tanto marítimas como sobre todo las vías terrestres, vías que llegaban hasta aquí, ¿vale? Desde la Partia, o desde el norte de Europa, desde la Britania, permiten una difusión muy rápida de los viajeros y, por tanto, la difusión del Evangelio. Bien, la llegada del Espíritu Santo, que es como el primer gran momento de la historia de la Iglesia, empuja a esta en Jerusalén y luego en Samaria. Samaria, donde empieza a llegar la primera persecución. La Iglesia se ha movido siempre a golpes de persecución. Esta persecución, curiosamente, sale de ella lo que nadie esperaba. Esa simiente esparcida y granada por la muerte de Cristo en nosotros, se hace simiente fértil. ¿Recordáis, verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Y no es el grano de trigo solo de Cristo, es el grano de trigo de los cristianos. Al tener que huir de Palestina, donde la situación se hace muy difícil, pues los discípulos se extienden por el Mediterráneo y no se quedan callados, ¿vale? De la sangre derramada del primero de los mártires, de Esteban, protomártir, diácono Esteban, procede Pablo, primero perseguidor, después el mayor de los apóstoles, ¿vale? El Evangelio se ha hecho y se va a seguir haciendo, lo vamos a ir viendo a lo largo de las 4 etapas, porque no hay otro camino a golpe de entrega, de entrega de los primeros y de entrega nuestra. En medio de ese progreso en el que Pablo es convertido en el principal de los apóstoles, muere el primero de los 12, uno de los 3 más queridos por el Señor, Santiago el Mayor, que debe morir en torno al año 42-43. Señor debe morir entre el 33-35, ¿vale? Y ya la primera persecución se ha llevado a uno de los 3 íntimos de Jesús. Su hermano Juan permanecerá hasta el final, ¿vale? Cuando se cuente en los evangelios, recordáis aquel planteamiento interesado de la madre de los Zebedeos, que va a Jesús y le dice, oye, mis niños, los Zebedeos al parecer eran gente de más nivel. O sea, su padre era un armador, nos dice el texto griego, no era simplemente un pescador como Pedro. Y Juan entraba en casa del sumo sacerdote en Jerusalén, con lo cual debía ser una persona importante. Dice, bueno, es niño a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Y Jesús le pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos muy lanzados, no sabían lo que estaban diciendo, podemos. Y el Señor le dice, el cáliz lo beberéis. Cuando eso se escribe, Santiago ya ha derramado su sangre. Y llegan los gentiles. Llegan los gentiles, pues sin que lo quisieran los primeros, que solo pensaban en el pueblo judío. Pedro advierte que se ha hecho pura toda la humanidad. ¿Recordáis la escena? Pedro se duerme, los sueños son un elemento característico de toda la Sagrada Escritura, especialmente también en el Nuevo Testamento. José sabe la verdad de María por un sueño, José huye porque el ángel le avisa en un sueño, le dice que puede volver en otro sueño, y Pedro está durmiendo, le presentan alimentos que un judío jamás habría tomado. Dice, yo no he tomado nunca nada impuro. Dice, no digas que es impuro lo que Dios ha hecho puro. Y en ese momento llega un gentil
un soldado romano que ha conocido el Evangelio y quiere bautizarse. Y se van a ir formando dos comunidades, ¿vale? Una comunidad de procedentes del judaísmo, tal vez estoy yo estorbando, y otra comunidad procedente del helenismo. Los primeros muy unidos a las tradiciones del pueblo judío y los segundos libres en gran parte de estas tradiciones. ¿Qué quieren los primeros? Que los segundos queden completamente sometidos a la ley de Moisés y singularmente al hecho exterior de la unión al pueblo elegido, que es la circuncisión. Y para esto se reúne el primer concilio de la historia. Sobre el año 50 se reúne el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén, con Pedro y Santiago el Menor como figuras estelares, pues se decide con una fórmula muy bonita, hemos dispuesto el Espíritu Santo y nosotros, pues que no se impongan a los gentiles más cargas que las fundamentales. Pedro va a predicar este tema, pero sobre todo Pablo va a dedicar el resto de su vida. Pablo, fariseo, Pablo benjaminita, Pablo que siempre había defendido las tradiciones del pueblo, que había ido hasta Damasco, justamente porque estos cristianos estaban destruyendo la fe de Israel. Pablo se convierte en el gran difusor del concilio de Jerusalén. Dios lo pone donde menos podíamos esperar. Busca al hombre nuevo donde estaban los antiguos. Es muy gracioso que cuando Pablo va a Damasco, recordáis, lo vamos a vivir en unos días, el día 25, la conversión de San Pablo. Cuando Pablo va a Damasco, queda tirado del caballo, ciego, y entonces el Señor, a mí me encantan estos personajes de la Sagrada Escritura porque son muy sencillos. Y el Señor le dice a uno de Damasco, un cristiano, tal Ananías, que vivía en una calle que todavía se conservaba hasta que el ISIS se cargó todas aquellas calles, ¿vale? Y le dice, ve a tal sitio y ve a ver a Saulo de Tarso y lo bautizas. Y le dice al Señor, Señor, ¿tú te has dado cuenta que este es el que persigue a los cristianos? A mí esto me parece encantador, ¿eh? O sea, que uno como que intenta rectificar, tú lo has pensado bien. Entonces el Señor le dice, está para sufrir mucho por nosotros. Y evidentemente la presencia de la cruz en la vida de Pablo, 3 veces golpeado, ¿verdad? Con 49 látigos, 2 veces habiendo perdido, ¿verdad? En una embarcación, ha sido apedreado una vez hasta pensar que lo habían dejado muerto. Esto Pablo lo cuenta una detrás de otra. Bueno, pues está ahí presente. Y se va a manifestar en el resto de los cristianos. Muy curioso que cuando en el siglo XX se plantea la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando se produce este suceso terrorífico y condenable, ¿verdad?, de el trabajo libera? Eso es lo que pone ahí, en Auschwitz. No parecemos retroceder a nuestra propia historia cristiana. Nuestra historia cristiana se monta sobre la muerte injusta, terrible del Hijo de Dios, y se monta sobre la muerte uno detrás de otro, de todos los apóstoles menos Juan, que es el único que muere de viejo, pero que había sido pasado por aceite hirviendo, y de todas las primeras grandes figuras de la Iglesia. Cuando uno mira el nombre de los primeros papas, los 11 primeros papas mueren mártires, uno detrás de otro, ¿vale? Y sí, en esa historia podría pensarse, ¿dónde está Dios? Dios está produciendo ese germen, porque Dios actúa muchas veces a través del mal que obramos. El que haya dejado todo, lo recordáis, por el Evangelio recibirá el 100 por 1, pero en medio de las persecuciones. El Señor no dice que no vaya a haber persecución. Y daros cuenta de que si mañana, y es muy razonable, alguien celebrara el holocausto, pues todos, y yo el primero le denunciaría por crueldad. Pero nosotros celebramos la fiesta de nuestros mártires. No las conmemoramos, las celebramos. Tan curioso que la pobre de Águeda, de la que ahora hablaremos, que le aserraron, ¿verdad?, a la pobre los pechos,
Pues nosotros tenemos pueblos españoles que tienen un dulce que son las tequillas de Santa Águeda. Están muy ricas, por otra parte. Y nuestro San Lorenzo, recordaréis, perdonadme que hago un poco de broma, en la seriedad, San Lorenzo, yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, en el norte de España, pues me enseñaron una jota que decía, además muy poco histórica, decía, San Lorenzo en la parrilla, le decía a los judíos, no eran judíos, pero a los judíos, a los pobres siempre hay que meterse con ellos, ¿no? San Lorenzo en la parrilla le decía a los judíos, dadme la vuelta, cabrones, que tengo los huevos fríos. O sea que Lorenzo en la parrilla se toma con buen humor el hecho de que lo están quemando. Nosotros celebramos, esto es muy importante, que no perdamos esta concepción. Nosotros celebramos la muerte de nuestros mártires, lo cual es una visión completamente distinta de lo que es el dolor, lógicamente santificado por Jesucristo. Bueno, las persecuciones. Os he comentado hace un momentito que el Imperio Romano, con una población extensísima, se sostiene sobre las legiones y sobre el culto al emperador. Y en principio todas las religiones han sido admitidas en el panteón porque aceptan ese culto al emperador. Los judíos van por libre, pero a los judíos el imperio no les preocupa demasiado porque no son proselitistas, ¿vale? Es algo para judíos. Pero ¿qué ocurre? Que los cristianos se niegan desde el primer momento a dar culto al emperador, es decir, a dar culto sagrado a alguien que es un hombre. ¿Y cómo va a reaccionar el imperio? Pues llevándose por delante a un enemigo como se había llevado a tantos. Tenemos noticias de la presencia de los primeros cristianos en Roma en época de Claudio. Claudio vive entre el 41 y el 54, o sea, muy pronto, muy pronto. Y va a ser su sucesor Nerón en el año 64, que va a ordenar la primera gran persecución. El 19 de julio del 64 arde Roma. Y Nerón, un poco angustiado, porque al parecer él había ordenado el incendio de la ciudad, pues coge y acusa a los cristianos y organiza la primera gran persecución. Primera gran persecución en la que mueren Pablo, en la que muere Pedro, en la que va a morir Clemente Romano y Cleto por en medio. O sea, los tres primeros papas mueren en la persecución de Nerón. Y una enorme multitud anónima. Y ya vamos a ver una detrás de otra, rápidamente, pero por lo menos que nos suene. Domiciano, del 81 al 96, va a desencadenar la segunda persecución. El Apocalipsis es contemporáneo a esta segunda persecución. De Trajano es la tercera, Trajano español, de la dinastía de los Antoninos, y es un momento muy importante porque uno de sus gobernadores, Plinio el joven, le escribe unas cartas diciéndole que tiene cristianos por allí y cómo tiene que actuar. Y le habla del domingo, de cómo esta gente el primer día de la semana pues se reúnen y tal, y qué hacen y qué podemos hacer con ellos, ¿vale? Bueno, pues esto es un testimonio histórico extracristiano de primera fila, porque estamos hablando del año 90. ¿Quién va a morir en esta persecución? Pues va a morir San Ignacio de Antioquía. San Simeón de Jerusalén, sobre todo San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres, colaborador de San Policarpo, que es discípulo directo de San Juan Evangelista, ¿vale? Con lo cual la primerísima línea de la fe. El sucesor de Trajano, Adriano, desarrolla una guerra importante con los judíos. Jerusalén había sido destruida en el año 70 después de Cristo, ¿vale? Pero se permitió todavía a los judíos estar en Palestina. En el 135, Adriano ordena que los judíos sean expulsados de Palestina. Hasta 1946 han estado fuera. Y monta también otra persecución contra los cristianos. Pues, por ejemplo, San Eustoquio, Santa Teopista con sus 3 hijos,
Sinforosa y sus 7 hijos, o el Papa Telesforo, ¿vale? Figuras que para nosotros son un poquito más desconocidas, pero de las que tenemos la Acta Martyrum. Es decir, tenemos todo un estudio muy exhaustivo en la que los cristianos iban copiando lo que ocurría en todo el proceso legal con Roma. Antonio Pío, en el 138 al 161, protege en un primer momento a los cristianos, pero luego va a desencadenar una persecución en la que muere San Policarpo de Esmirna, este que habíamos visto antes, y sus 11 compañeros, el San Ptolomeo, San Lucio, y sobre todo alguien a quien yo le tengo un cariño muy especial, que es a San Justino. San Justino, que es el primer filósofo mártir, ¿vale? Entonces él era filósofo, se convierte al cristianismo y sigue explicando filosofía. A este le hicieron un Naturhaus de la época y le aligeraron pues de 20 kilos de peso, es decir, de los que supone la cabeza para arriba. Y allí se quedó el hombre más contento. Todos, bueno, no todos, algunos está ahí estupendo, pero a algunos nos vendría muy bien lo de los 20 kilitos, pero no perder la cabeza en el camino. La sexta persecución, Marco Aurelio, en el 167, donde mueren muchos mártires, como el obispo Fotino, el diácono Átalo, la esclava Blandina. A mí, yo le tengo una especial ternura a Blandina, porque había sido prostituta. Y entonces, pues dejó de ejercer su oficio cuando se convirtió al cristianismo. Pero en el Acta Martyrum pone Santa Blandina, puta. Es decir, si las prostitutas están en el reino de los cielos, a lo mejor puedo entrar yo. Es decir, que, ¿vale? Y por ejemplo, 45 compañeros mártires. Marco Aurelio manda a muchos cristianos a trabajos forzados, que era una muerte prolongada, ¿eh? Las minas tenían una situación terrorífica. Es la época del martirio de la Legión Fluminia. Si habéis visto el cuadro del Greco, es un cuadro muy bonito, ¿no? Cómodo, su hijo, Cómodo, va a gobernar entre 180 a 193 y también hace otra persecución, y es el momento del martirio, por ejemplo, de Santa Cecilia, muy querida y muy conocida entre los cristianos, ¿verdad? Y de alguien muy cercano a nosotros, Perpetua y Felicidad, ¿vale? No idealicemos a la primera comunidad. No idealicemos a la primera comunidad, porque no todos fueron mártires, ¿eh? Algunos apostataban, pero otros muchos dieron mucho testimonio de su fe. Maximino Tracio organiza la siguiente persecución. Ya estamos en el 235 y no hay manera de acabar con los cristianos. Mueren en esta persecución, muy bonito, San Ponciano y San Hipólito. Habían estado muy enfrentados en vida. Y mueren juntos en las minas de Cerdeña y mueren reconciliados. Edecio, que organiza una persecución muy dura y pide un certificado obligatorio de haber sacrificado a los dioses. Entonces, hay gente cristiana que sin sacrificar a los dioses cogen y pagan dinero al juez para que se les dé el certificado. A estos se les van a llamar los libelli. Y entonces están en una situación difícil, porque en realidad, bueno, no han hecho un acto, ¿verdad?, de idolatría, pero por otra parte han falseado su testimonio. Entonces está ahí la situación. De este momento, con Decio, es la muerte de Santa Águeda. Aquí la tenéis a la pobre, ¿vale? Valeriano, en el 257, lleva al martirio a San Sisto Papa y a alguien muy querido para nosotros, a su diácono San Lorenzo, ¿vale? A San Cipriano de Cartago, figura importantísima de la fe de la Iglesia de los primeros siglos, y a San Tarsicio. Está, por ejemplo, recogido que en Útica los romanos eran brutos, pues a 153 cristianos los arrojaron a un pozo de cal.
La última de la persecución, la más terrible, la de Diocleciano, tras casi 30 años de paz, y en ella pues se plantea el tema de la enorme dificultad. Diocleciano incluso hace monedas, todavía las conservamos, en la que aparece como el destructor del cristianismo. Pero como siempre pasa, mueren en esta persecución San Sebastián, una de las primeras glosas sobre San Sebastián, que es una de las primeras letrillas en castellano de Juan Álvarez Gato, debe ser 1200 algo, dice: glorioso San Sebastián traspasado de saetas, que no fuera tu alma mía y tu cuerpo el de mi suegra. O sea que ya desde el principio de la literatura castellana el tema de la suegra era duro. Y Santa Inés, también muy querida, daros cuenta de que desde el primer momento el martirio, que es algo universal por otra parte, es un momento de edificación y de testimonio de grandes mujeres. Es decir, que al lado de grandes varones que están dispuestos a afrontar por amor a Cristo, pues hasta la muerte, nos encontramos desde el primer momento a figuras que van a ser muy veneradas. Hoy prácticamente es muy poco frecuente que recitemos el canon primero, el canon romano, el primero de los cánones de la liturgia, porque es un poquito más largo. Pero en ese canon se nos cuenta, en la segunda parte del canon, aparecen las grandes figuras martiriales. Y están Cecilia, Anastasia, Águeda, Inés, las grandes mártires del principio. Diocleciano abdica en el 305 y en 311 se propone un edicto de tolerancia, ¿vale? Y en el 313 el emperador Constantino, que no es cristiano todavía, su madre sí lo es, debemos a su madre muchos de los elementos más positivos de encontrar. Ella fue a Jerusalén a buscar restos de los cristianos, que sobre todo Adriano había intentado destruir, y en el 313 se da el primer edicto de tolerancia, la paz. La paz. Constantino se bautizará en el lecho de muerte. Se habla de unos 100.000 cristianos, en el cálculo más moderado, de muertes. Bueno, ¿qué ocurre? Que con la paz, hasta ese momento la gente fundamentalmente había intentado sobrevivir, y con la paz van a aparecer los primeros herejes. En primer lugar, los judaizantes, que son aquellos, los vemos en las cartas de San Pablo, que intentan mantener las tesis del judaísmo, los gnósticos, Basílides, Valentín, Marción, que intentan mezclar la filosofía griega con el pensamiento novedoso del cristianismo, de los que va a ser su adversario San Ireneo de Lyon. Siempre hay un gran padre de la Iglesia que va a surgir para luchar contra las herejías. Aparecen las herejías trinitarias, en definitiva, incapaces de aceptar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean iguales en cuanto a la dignidad. Lo que quedará representado una fórmula que se llama homoousios, de la misma sustancia. El Hijo es de la misma sustancia, por tanto con la misma dignidad, la misma potestad, la misma esencia que el Padre. Y las herejías cristológicas, referidos a la doble naturaleza de Cristo. ¿Vale? Bien, en este momento, como os decía, es cuando aparecen los padres de la Iglesia, que van a ser grandes pastores a los que la Iglesia desde entonces mira con una enorme autoridad, porque son aceptados tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa. Los primeros se llaman apostólicos, por ejemplo, San Clemente Romano, que hemos hablado, muere en el año 95, San Ignacio de Antioquía, muere en el año 100 poco, San Policarpo de Esmirna. Son personas que han conocido a los apóstoles. Luego tenemos a los padres apologistas, que ya son figuras intelectuales
que van a intentar defender al cristianismo, escriben apologías a los emperadores. Hemos hablado de San Justino, ¿verdad? O San Clemente Alejandrino, que ya empieza a hacer una primera gran teología cristiana. San Clemente Alejandrino, año 150, estamos al principio del principio. Y los grandes padres de la Iglesia del siglo IV, en la parte oriental, por favor, por lo menos que nos suene, San Atanasio, los tres grandes amigos, San Basilio, San Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, y posiblemente el mejor predicador de la historia, San Juan Crisóstomo, ¿vale? Patriarca de Constantinopla, Crisóstomo, boca de oro. Y en Occidente, en la parte occidental, mucho más cercanos a nosotros, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, que escribe la Vulgata, o sea, hace la primera gran traducción, ya se había hecho la Vetus latina, pero hace la primera gran traducción del griego al latín, va a ser hasta el Concilio Vaticano II la edición oficial de la Iglesia Católica, y San Agustín, que es posiblemente la gran figura, y dos grandes papas, San León Magno, San Gregorio Magno. ¿Vale? El último padre de la Iglesia que admite en griegos y latinos es San Juan Damasceno, aquí lo tenéis, gran defensor. Nosotros le tenemos que tener mucho cariño a San Juan Damasceno, porque San Juan Damasceno, como veremos en la otra materia, en la materia de liturgia y piedad popular, pues San Juan Damasceno, en un momento iconoclasta en la que el emperador pone un decreto de destrucción de las imágenes, San Juan Damasceno defiende la oportunidad y la importancia de las imágenes en la fe cristiana. Muere en el 749. Bien, vamos terminando ya, Es el momento de las grandes herejías, siglo IV, y de los grandes concilios, para intentar, pues, rebatir estas herejías. Los emperadores ya son cristianos, pero no todos son católicos. De hecho, nos vamos a encontrar con un número importante de emperadores a los que les va a gustar las posiciones heréticas y que las van a defender. De estos que os he mencionado hace un momentito, San Atanasio, por ejemplo, es expulsado 5 veces de la diócesis de Alejandría por el emperador. Y San Juan Crisóstomo, que era patriarca de Constantinopla, es expulsado 4 o 5 veces también. ¿Vale? Los padres de la Iglesia lo pasan mal. No podemos pensar que en cuanto los emperadores se hacen cristianos, pues ya todo mejora, sino que muchas veces les interesa un tipo de cristianismo pues más sencillo. Con Teodosio el Grande, español, el catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Esto tiene consecuencias positivas porque permitió a la Iglesia que se desarrollara, pero tiene también consecuencias indeseables. Por ejemplo, impidió la libertad de conciencia. Contra la opinión reiterada de los padres de la Iglesia se obliga a mucha gente. Manolo, se te oye a ti más que a mí. Oh, tarjeta amarilla, contra la opinión de los padres de la Iglesia, contra la opinión de los padres de la Iglesia, se bautiza obligatoriamente a mucha gente, con lo cual deja de tener ese valor, la conversión como algo personal, se termina convirtiendo en algo conveniente. Igual que antes era muy difícil ascender en la carrera senatorial si uno era cristiano, ahora no se puede ascender si uno no es cristiano. ¿Vale? La decisión de San Antonio Abad, al que celebramos el otro día, de irse al desierto, muestra la dificultad de vivir la santidad en plenitud en un universo que supuestamente es un universo cristiano. Y ante los conflictos, el emperador apoyará muchas veces la corriente que le resulte más beneficiosa. Y si el concilio unido de los obispos no se lo admite, monta en un concilio por su parte. ¿Vale? ¿Cuáles son esas corrientes? Y vamos concluyendo. El arrianismo, muy importante. Arrio negaba
la eternidad del Verbo, su igualdad con el Padre y, en consecuencia, su divinidad. Cristo era una criatura sublime, pero en definitiva una criatura, un instrumento del Padre. Arrio va a ser condenado en el Concilio de Nicea en el 325, donde surge esta fórmula que nosotros recitamos en el credo largo, credo niceno-constantinopolitano, que dice que Jesús, el Verbo, es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Vale? Sin embargo, Constancia, la hija del emperador Constantino, y luego el emperador Constancio, van a apoyar a los arrianos, deponiendo a los obispos ortodoxos, a los obispos nicenos, como va a ocurrir especialmente en el caso de San Atanasio, que, como os comenté, es 5 o 6 veces expulsado de su sede de Alejandría. El Papa Julio, por ejemplo, apoya a Atanasio en unas circunstancias en las que la mayoría de los obispos se van a hacer arrianos. Solo queda otra gran figura, que es Osio de Córdoba. Bueno, pero esta situación siempre se termina revirtiendo. Y al final, pues la fe se impone en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, por eso se llama niceno-constantinopolitano, el credo, porque se fija definitivamente ya en el 381. En el extremo contrario, Nestorio, patriarca de Constantinopla, va a ser la segunda gran herejía. En el 428 afirma que María es madre de Cristo, Cristótocos, pero que no es madre de Dios, Theótocos, porque en Cristo hay dos personas. Si en Cristo hay dos personas, el que muere en la cruz no es Dios, el que muere en la cruz es el hombre, y nosotros no estamos redimidos. ¿Vale? Por eso, esto que hacía imposible la redención va a llevar a San Cirilo de Antioquía, el gran padre de la Iglesia de este momento, al Concilio de Éfeso, donde se condena a Nestorio. El nestorianismo es un rasgón en la túnica inmaculada de Cristo, porque han permanecido, quedan unos 70.000 nestorianos en el mundo. ¿Vale? Eutiques, un monje de Constantinopla, va a afirmar que, que Cristo tiene dos naturalezas al principio, pero luego tiene solo una. Y esto lleva al último de los grandes concilios cristológicos, sobre todo gracias a la figura de San León Magno, que en Calcedonia, en el 451, afirma la fe. Y dice Calcedonia, lo leo rápido: siguiendo pues a los santos padres, porque siempre se mira atrás al principio de la fe, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse que uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María, Madre de Dios en cuanto a la humanidad, se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito. Y esta es la gran frase, importantísima, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. ¿Vale? Calcedonia es absolutamente fundamental. El Papa va a aceptar todas las disposiciones de Calcedonia menos el Canon 28. En el Canon 28 va a ser muy importante para lo que veamos dentro de una semana. Se equipara a la sede de Pedro, se pone al mismo nivel que Roma la sede de Constantinopla, que aquí tenéis. Constantinopla, que no era una diócesis histórica. Las diócesis históricas son Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, porque en las 4 había estado Pedro, ¿vale? Constantinopla es fundada por el emperador Constantino, pero tiene muchísimo peso en este momento y exige que el patriarca de Constantinopla esté a la altura del Papa de Roma. Esto provocará en el año 1000
pues la primera gran ruptura en el seno de la Iglesia. Hay una constante disputa entre, aquí tenemos, veis, Roma, entre Antioquía, Alejandría y Constantinopla, que están en un cerco muy cercano, y va a dar lugar a que se plantee una nueva posición herética que se llama el monotelismo, ya la última de las grandes. Cristo no tiene voluntad humana, la única voluntad que tiene es la divina. Entonces Cristo no es libre de morir por nosotros, en cuanto hombre. Y es denunciada y eliminada en el Tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla. En Occidente va a haber algunas herejías importantes como el donatismo y el pelagianismo, contra las que va a luchar San Agustín. Y terminamos. ¿Cómo termina esta primera parte? Con el hundimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente se debilita cada vez más y los bárbaros, que habían sido admitidos dentro del imperio como tropas, porque ya las legiones romanas hace mucho tiempo que han perdido su agilidad, van a invadir todo Occidente y van a llegar hasta la África romana. De hecho, San Agustín morirá el 28 de agosto del 430 durante el sitio que los vándalos de Genserico van a hacer a Hipona, el sitio de donde él era obispo. Y el Imperio Romano de Occidente se va a hundir. Boecio, el último de los grandes intelectuales, será encarcelado y decapitado en el 520 por el rey ostrogodo Teodorico, lo que lleva a uno de sus amigos, Benito de Nursia, San Benito, a meterse en un lugar agreste, olvidarse de la ciudad y fundar una comunidad de vida cristiana, los benedictinos, que van a organizar los primeros conventos. Y en el caso femenino, pues le ayudará su hermana Santa Escolástica. Esto es Montecassino, 7 veces destruido, Montecassino, que es la primera de las grandes abadías que va a proponer San Benito de Nursia. En ese momento hay todavía, aquí tenéis a Santa Escolástica, hay todavía una grandísima figura que es la figura de San Gregorio Magno, ¿vale? Convertido en camino de evangelización de los bárbaros, ganando para la civilización y la agricultura zonas que quedaban absolutamente inhóspitas, los monasterios benedictinos se van a convertir en refugio de la cultura y de la ciencia, copiando a mano, uno a uno, los grandes tratados de la antigüedad, para que llegue un momento de paz. Vamos a empezar a tener paz hasta el año 1000, la coronación. La Navidad del año 1000 es Carlomagno coronado, los primeros atisbos de paz. Y esto es 520, 530. Esto es mirar con mucha esperanza el futuro. Pero vamos a ir guardando toda la herencia para que en un momento dado se pueda colocar. Bueno, pues esto lo veremos en la siguiente sesión cuando hablemos de la Iglesia en la Edad Media.